Dios los bendiga en esta tarde. Esperamos que todos se encuentren bien. Hoy estamos a... Deme un segundo. Estamos a 22 de septiembre. Es martes del 2020. Y como todas las semanas estamos en este día para compartir lo que es la palabra de Dios, esperando y siempre con el propósito de crecer más en el conocimiento de la palabra del Señor. Terminamos nuestro estudio la semana pasada acerca de tuvimos el tema del evangelismo y cómo tenemos el mandamiento o el encargo de nuestro Señor Jesús de compartir el Evangelio, que es nuestra misión. Si usted o alguien no sabía cuál es la misión de la iglesia en este tiempo, es evangelización. Alcanzar al mundo para Cristo a través del mensaje de nuestro Señor Jesús. Ese fue el gran deseo de nuestro Señor cuando Él da las últimas recomendaciones a sus discípulos y pone eso en el corazón de la iglesia. Lo pronunció en Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante, el Señor Jesús, y también lo mencionó en el capítulo 1, verso 1 en adelante, del el libro de los Hechos, donde Jesús transmite esa idea que la misión de la iglesia era compartir el Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo. Así es que ese es el trabajo, esa es la obra que tenemos todos, que cada uno tiene en este día. Y si es parte de la iglesia, si somos parte de la iglesia, esa es nuestra labor que tenemos. Terminamos el estudio acerca del evangelismo y empezamos el estudio de la alabanza y adoración. Les decía la vez pasada que cuando pensamos en la alabanza y adoración, nos enfocamos o nos limitamos solamente a cantos, música con un mensaje cristiano, pero eso solamente es una mínima parte, porque la alabanza y la adoración van más allá de música con mensaje de la palabra de Dios. Es más que eso. Así es que antes de continuar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender la palabra de Dios en este día, en este martes 22 de septiembre del 2020. Y así que les invito a orar en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, la vida. Hoy, cuando salió el sol, Señor, tú nos diste una nueva oportunidad. Tú anunciaste, Señor, que podíamos empezar de nuevo. Nos anunciabas con ellos, Señor, que empezábamos un nuevo día, Señor. Y en esta tarde, Señor, reconocemos esa oportunidad que tú nos das y en este día, Señor, de aprender más de ti. Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos a través de tu Espíritu Santo que nos ayude a entender y comprender tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Así es que estamos en el tema de la alabanza y la adoración. Y les mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Que cuando hablamos o pensamos en alabanza, adoración, nos enfocamos o nos proyectamos a un mensaje bíblico con música o música cristiana, pero eso no es todo o no es en sí que en el total de la alabanza, es más que eso es una mínima parte. Leímos también Juan 24, 4, 24, donde el Señor Jesús les decía, le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad o en realidad es necesario que le adoren. Hablaba el Señor Jesús a la samaritana y tenía una interrogante, una pregunta a la samaritana que le hizo a Jesús, donde los judíos creían que en Jerusalén se debería de orar y sus padres o su pueblo, como era samaritana, pensaban o decían que en el monte se debía de adorar, en ese monte, y se refería al monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y menciona dos puntos de adoración o dos lugares de adoración, pero Jesús la enfoca y le dice que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, no se limitó a un lugar, a un tiempo, sino lo trajo en sí al corazón o a la vida individual de todas las personas que pondrían su fe en Dios. Dijo, ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es que Jesús abre la oportunidad para que donde quiera que usted esté puede adorar a Dios y Dios se puede dejar sentir. Los dos lugares emblemáticos, que era el monte y que era Jerusalén, emblemáticos donde el pueblo de Israel hasta ese entonces pensó que eran lugares sagrados donde la presencia de Dios se dejaba sentir. Quedaron en lugares simbólicos solamente porque Jesús abre la puerta para en ese momento Jesús diciendo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es que de esa manera es como nosotros hay que adorar al Señor. Así es que eso es lo que Jesús le puso en el corazón a aquella mujer, donde si nosotros entendemos esa frase, esa palabra, tenemos una gran oportunidad delante de Dios de adorar su nombre donde quiera que estemos. Acuérdense, Jesús recordándonos, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad deben de adorarle. Así es que esa es la clave que Jesús nos dio o estaba dando en ese momento a esta mujer, que nos da para nosotros entender que ahí donde tú estás puedes adorar al Señor, aquí donde estoy yo puedo adorar al Señor, donde quiera que esté alguien que haya puesto o tenga puesta su fe en Dios, solamente puede cerrar sus ojos, solamente puede empezar a adorar
alabar a Dios, y en ese momento y en ese lugar se puede convertir en un lugar de adoración, en un lugar santo, en un lugar de alabanza y de adoración. Continuamos con el estudio. Dice en las Escrituras encontramos los conceptos de alabanza y adoración con sus variaciones más de 570 veces. Más de 570 veces encontramos el concepto de alabanza y adoración. Y esas 570 veces menciona o tiene que ver con aquellos momentos cuando los profetas o el pueblo edificaba un altar, en momentos donde se postraron, en momentos donde agradecieron, en momentos donde pronunciaron la gloria de Dios, aún en el paso de el mar rojo, donde pasó el pueblo de Israel, y ellos cantaron la liberación que el Señor les estaba dando en ese momento. Muchas formas de adorar, muchas maneras de adorar y alabar a Dios, aún con nuestra propia vida, aún con lo que hacemos, aún con lo que decimos, aún con lo que ofrecemos a Dios, va en forma de alabanza y adoración. Así es que no solamente eso es una melodía con frases cristianas o referentes a la palabra de Dios, sino tiene que ver con todo lo que le ofrecemos a Dios. Porque de ahí nace la alabanza, la adoración, del agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos al Señor. Tenemos ese agradecimiento y lo expresamos de muchas maneras. Recordamos aquel varón donde Jesús encuentra a 10 leprosos y les manda a que se presenten ante el sacerdote, que lleven la ofrenda normalmente que se presentaba cuando se visitaba el templo. Y cuando van, estos 10 hombres son sanados, y uno de ellos, al darse cuenta que ha sido sanado, regresa a Jesús a darle alabanza y adoración por el milagro que él había hecho. Así es que de muchas formas, de muchas maneras, la alabanza y la adoración es una gratitud expresada con la reciprocidad de nuestro corazón, el no pagarle a Dios, sino en una manera de agradecimiento por lo que Él ha hecho. Le ofrecemos a nuestra vida, le ofrecemos alabanza, le ofrecemos hacer su obra, le ofrecemos serle fiel, le ofrecemos amar a la iglesia, le ofrecemos amar el pastorado o el ministerio. Entonces, la alabanza y la adoración va de muchas variaciones. Solamente un corazón agradecido, un corazón que ha entendido lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Alguien que ha reconocido las bendiciones de Dios. Preguntas que tenemos. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es alabar a Dios? Ya mencioné algunas cosas, y tú puedes hacerte una pregunta ahí a donde estás tú. Quizás habíamos entendido
de una forma limitada, que es alabar a Dios, que es adorar a Dios, pero el alabar a Dios, alabar a Dios y adorar a Dios es algo sin límites, no tiene límites. Vemos a un Abraham que en forma de adoración está entregando a su hijo a Isaac para sacrificarlo a Dios. De esa manera, ¿qué es adorar a Dios? Un Elías que está dispuesto a desafiar a aquellos sacerdotes que eran de Baal, a desafiarlos y mostrando cómo se adora a Dios y cómo o a quién se debe de adorar. Porque déjeme decirle que a veces el ser humano mal enfoca o mal dirige su alabanza y su adoración a la naturaleza, quizás a hombres o a cosas o a lugares, pero la Biblia aún nos enseña a dónde tiene que ir dirigida nuestra alabanza y adoración. Solamente tiene que ser a Dios. Dice, ¿por qué son tan importantes a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante la alabanza y la adoración? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué a Dios le gusta? ¿Por qué? Porque una de las cosas revela el corazón, revela el pensamiento, revela lo interno del hombre hacia Dios. Miramos en la adoración, en la ofrenda que trajeron Caín y Abel, donde la escritura enseña que Caín trajo su ofrenda, sus verduras, lo que había sembrado, y en respuesta de su cosecha que Dios le había dado, había ofrecido. Lo mismo Abel ofreció un cordero, tomó de lo mejor, de lo más gordo. Quizás pudiéramos pensar a algunos que quizás Dios no recibió la ofrenda de Caín, quizás porque eran verduras, pero la realidad no es esa. La realidad es que Dios hubiera recibido su ofrenda, la ofrenda de Caín, si este hombre o esta persona, este varón, hubiera traído de lo mejor también. La historia, bueno, ya está narrada, donde no agradó a Dios la adoración o la ofrenda de Caín y agradó la ofrenda de Abel. Pero en realidad, si Caín hubiera tomado de lo mejor, hubiera tomado de lo primero, quizás le faltó tomar de las primicias, quizás le faltó tomar de lo mejor, quizás le faltó detenerse un poco más y preguntarse a sí mismo si estaba haciendo lo mejor para Dios o estaba dando lo mejor para Dios. Y esa revelación o esa imagen o esa historia, nosotros la podemos usar, porque a veces hablamos más de la ofrenda de Abel aceptada. Y pensamos que porque Caín no la hizo bien, pero al igual estamos todos nosotros en la misma posición que Abel o en la misma posición que Caín, y nos da para pensar o para reflexionar nosotros mismos si nosotros estamos dando de lo primero, dando de lo mejor, o preguntarnos, ¿a Dios le agradará mi alabanza y mi adoración? Quizás te has hecho esta pregunta.
nos hemos hecho esta pregunta. ¿Será que a veces hacemos lo que hacemos para Dios nomás por hacerlo? ¿O lo hacemos quizás por deber, o porque lo que tenemos que hacer, o por rutina, o por costumbre? Pero siempre yo digo, y quiero compartir contigo, siempre yo digo que cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a adorar a Dios, cuando venimos a la iglesia, yo digo la iglesia es el medio, los cantos son el medio, lo que nosotros hacemos y damos para el Señor es el medio, el fin es Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacemos la obra o el trabajo para hombres, sino lo hacemos específicamente para Dios. Y una de las cosas que podemos nosotros preguntarnos si será de agrado para el Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Cuántas veces nosotros o Dios nos verá como Abel? ¿Cuántas veces Dios verá lo que hacemos y lo que damos para Él como a Caín? Y que esto nos da para nosotros reflexionar, quizás reconsiderar nuestra manera de adorar, alabar y adorar a Dios, considerar. Entonces esto nos da mucho. Entonces, como a la luz de la palabra, ¿por qué es tan importante para Dios? Y ya dije ese momento, una de las cosas de las cuales para Dios es importante, la razón es porque Dios en eso mira mi corazón y mira el corazón de cada uno de nosotros. Seguimos. ¿Cómo debemos hacerlo? Y en la palabra de Dios o en las escrituras nos revelan mucho la palabra de Dios, y aún también debemos orar, debemos buscar la guianza de Dios, la guianza del Señor, para poder nosotros de una forma profunda, que pueda nosotros relacionarnos aún más, y que el adoración y la alabanza sea para nosotros un gozo ante el Señor, que sea de alegría, que sea de algo donde nosotros nos alegremos, donde nosotros sea una ¿cómo le digo? Sea una manera de gozarnos todo el tiempo, de que Dios nos da la oportunidad de ofrecerle, de darle, de demostrarle que le amamos, de demostrarle que estamos para Él, de demostrarle que solamente a Él le adoramos, que solamente a Él le glorificamos. Dice, cuando nosotros venimos a Cristo, o cuando el Señor nos dio su Espíritu, en ese momento nosotros nos convertimos en seres espirituales, en seres sensibles a Dios, porque Dios es espíritu, y de esa manera podemos sentirle, podemos conectarnos con Él. Déjeme decirle que también lo hacemos por gratitud, con el corazón y con gozo, y por el perdón de nuestros pecados. Acuérdense, nuestra adoración, nuestra alabanza, la demostración de a Dios que le amamos es en gratitud y el gozo que provoca el perdón de Dios en nosotros, que provoca
la obra de Dios dentro de nosotros, porque Dios ha hecho grandes cosas y poderosas, el restaurarnos. ¿Cuántos no vemos en la palabra de Dios que Dios los restauró y adoraron al Señor como nunca? ¿O cuántos el Señor restauró y sirvieron al Señor sin límites? Estaba aquel hombre en la puerta, la hermosa, la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, donde Pedro y Juan iban a la oración y encontraron a este hombre y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó y en ese día dio su mejor adoración, su mejor alabanza. La Biblia enseña que entró gritando, saltando, adorando a Dios en el templo. Pues cómo no, Dios lo había restaurado su vida, había restaurado sus pies, había restaurado su espalda, había restaurado su espina dorsal, lo había levantado, había hecho una obra maravillosa en su vida. ¿Cómo no este hombre le va a alabar? Así es que el sentirse restaurado y perdonado o sanado también, eso es lo que provoca la adoración dentro de nosotros para con el Señor. Y por la libertad espiritual que sentimos, otra de las cosas también, déjeme decirle que razones por las cuales se produce la alabanza y la adoración en una persona es porque ha sido restaurado, ha sido liberado. No solamente el Señor nos ha liberado de la enfermedad, sino que también ha roto ataduras, cadenas, lazos, y ahora en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, la libertad espiritual, Dios nos ha dado poder y dominio sobre aquello que antes nos dominaba o tenía control. Dios nos ha dado poder y dominio sobre aquellas cosas que habían o tenían control en tu vida o en nuestra vida, pero el Señor nos ha dado esa libertad, y ahora con libertad alabamos y glorificamos al Señor. Además, el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu el amor de Dios. Otra de las cosas es que Dios, al darnos su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela el amor de Dios. Si podemos sentir a Dios es porque Jesús prometió el Consolador que estaría con nosotros, el que nos conectaría con su presencia, el que nos conectaría para poder entender y saber y sentir percibir a Dios, o percibir el amor de Dios, o percibir y sentir que Dios me ama. Lo tenemos, lo recibimos, lo sentimos a través del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que hay muchos factores por los cuales nosotros podemos adorar a Dios, no solamente porque sí, sino debemos darnos cuenta de todas las cosas que involucran la adoración. Por eso te das cuenta o nos damos cuenta que a veces no se nos dificulta adorar a Dios porque en el día quizás o en el momento no entendemos todas las cosas valiosas que Dios nos ha dado, todas las cosas valiosas donde Dios nos ha puesto. La Biblia dice que Dios o el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. La Biblia enseña que Él nos da la victoria. La Biblia nos enseña
que si vivimos, por Él vivimos, y que si morimos, por Él morimos. La Biblia dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Tantas cosas que Dios ha hecho, tantas cosas que Dios está haciendo y tantas cosas que Dios va a hacer. Cuando entendemos esa parte que el Espíritu Santo nos da para que nosotros la entendamos, o nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento de la vida física, tanto de la vida espiritual o del ámbito espiritual o del reino de Dios, nos damos cuenta que somos privilegiados, nos damos cuenta que tenemos las oportunidades más grandes que hayamos podido tener en toda nuestra vida, en todo momento o en todo tiempo. La oportunidad de Dios, la oportunidad de alabarle, de glorificar, la oportunidad de conectarnos con Dios, la oportunidad de abrazar al Señor, la oportunidad de acercarnos a Él, la oportunidad de disfrutar lo que Él nos ofrece. Tantas cosas que Dios nos da, tantas cosas que Dios nos pone delante de nosotros, que solamente hace falta darnos cuenta que están ahí, que son para nosotros, que Dios las ha hecho, las ha realizado y las ha edificado especialmente para la iglesia, y nos las puso delante de nosotros para que solamente nosotros la tomemos y las hagamos nuestras. La victoria para que la tomemos y la hagamos nuestra. Otra de las cosas por las cuales debemos adorar a Dios es por su bondad. La bondad de Dios. Dios es bondadoso, que ha tenido cuidado de nosotros en todo momento, desde que Él nos dio vida, nos dio seres para que cuidaran de nosotros, seres para que nos guiaran, seres para que nos educaran, personas para que nos formaran. Bondadoso ha sido Dios porque ha tenido cuidado de nosotros. A veces nosotros nos enfocamos en personas que debieran haber hecho o debieran haber tomado su función, pero al igual nos damos cuenta que de una y otra manera Dios fue bondadoso y nos dio lo que necesitábamos cuando lo necesitábamos, en el momento oportuno, en el momento exacto, no temprano, no tarde, sino exactamente cuando lo necesitábamos. A veces nos quejamos por no entender esta parte. A veces nos quejamos por no entender no alcanzar algo más, no tener algo más, o no ser parte de algo, no ser parte de alguien, o no ser parte quizás de algo más. Pero déjeme decirle que hemos llegado hasta este punto, hemos llegado hasta este lugar, hemos llegado hasta el día de hoy por la bondad de Dios, porque Dios ha sido bondadoso. Entonces, entendiendo esa parte de la bondad de Dios, se genera la alabanza y la adoración de nuestro corazón, o de nuestra parte. ¿Qué es lo que Dios nos revela a través del Espíritu Santo? Nos revela que Dios es perfecto. Dios no se equivoca. A veces nosotros pensamos que hubiéramos quizás sido otras personas, o hubiéramos nacido en otro país, o en otra condición social, o en otra condición. Pero déjeme decirle, Dios es perfecto, y Dios ha hecho todas las cosas a la perfección. Él hizo un mundo de muchos colores, de muchas formas.
Y solamente hay que entender que Dios es perfecto y es un Dios diverso. Dios es un Dios que le gusta la diversidad. Hay muchas lenguas en el mundo que Dios formó e hizo. Hay muchas culturas, naciones, pueblos, lenguas, qué sé yo. En la naturaleza Dios la hizo multiforme, la hizo de muchas maneras. Siendo un Dios diverso, hizo muchas cosas con diversidad. Por eso debemos entender que Dios nos hizo perfectos, que Dios nos hizo de una manera perfecta, que así como tú eres, Dios así te hizo, como yo soy, así Dios me hizo con una perfección, porque Él es el arquitecto de todas las cosas. He mencionado algunas otras veces, mi papá decía que algunas cosas nosotros las elegimos o decidimos, pero algunas otras Dios en su perfección las ha elegido. Y una de las cosas que Dios ha elegido es que darnos a un padre y una madre. Nosotros no los escogimos, darnos a nuestros hijos, aunque hayamos pensado nosotros que nosotros decidimos, pero déjeme decirle, al fin y al cabo, el Señor es el que decide, es el que hace todas las cosas, es el que Él ha dado la vida, te ha dado la vida a ti, me ha dado la vida a mí también. Y Dios, así como tú eres, así como yo soy, así le plació formarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Así es que debemos nosotros entender esa parte de que Dios nos hizo así, tal y como nosotros somos. También otra de las cosas que debemos o que el Espíritu nos da para nosotros entender y provocar alabanza y adoración es la hermosura y santidad de Dios. Cuando llegamos y pensamos que Dios es perfecto o sí, que Dios es perfecto y que Dios también en su hermosura y su santidad, en su naturaleza en la cual vive, existe y Él es. Cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros nos damos cuenta y nos podemos adorarle al Señor porque Él es único. Él es único en su hermosura y santidad. Dios es hermoso, Dios es santo, y una de las cosas, déjeme decirle que todo lo que Dios pronuncia en su palabra, que tú y yo hagamos, todo tiene que ver con su naturaleza, todo tiene que ver con su santidad. Dios, por eso, a veces nosotros tenemos que estar enfocados y pensando que Dios no te va a pedir nada que no sea de lo que Él es. No, Dios no me va a pedir nada y que yo haga fuera de la esencia de Dios. Por eso
A través del Espíritu Santo nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos revela cómo es Dios y para nosotros poder alabarle y adorarle conforme Él es. Dice, seguimos, como resultado de esto surgen dos sentimientos totalmente nuevos en nosotros: el deseo de alabar y el deseo de adorar, conociendo todo como es Dios, conociendo sus virtudes, conociendo las oportunidades que Él nos ha dado, conociendo que Él nos ha dado todo, conociendo que de Él dependen todas las cosas, conociendo que si algo necesitamos está en las manos de Dios. Entonces, conociendo es el resultado en nuestra vida, en tu vida, de mi corazón y de tu corazón, el resultado de ello es, provoca unos sentimientos, o tiene que provocar sentimientos en nuestro corazón totalmente nuevos en nosotros, que es alabarle y adorarle. Entonces, cuando conocemos todas esas partes, nos damos cuenta que dependemos de Dios, nos damos cuenta que estamos en sus manos, nos damos cuenta que de Él es la vida. Entonces, de ahí se produce la alabanza y la adoración. Solamente hace falta mirar al apóstol Pablo y a Bernabé adorando a Dios en la cárcel, alabando a Dios y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque sabían de su grandeza, sabían de su santidad y sabían de su bondad y de su perfección. Miramos, repito nuevamente, en el corazón de Abraham, cómo un hombre llega hasta ese extremo, hasta esos límites de ofrecer a su hijo en alabanza y adoración a Dios, como un Daniel y sus tres amigos son capaces de adorar a Dios y ofrendar sus vidas de esa manera que los echaran en el horno de fuego, o Daniel en el foso de los leones, porque conocían a un Dios perfecto, a un Dios santo, a un Dios que era bondadoso, un Dios protector. Entonces, cuando conocemos estas partes de Dios, eso es lo que debe de producir. Y si no está produciendo eso hoy en tu corazón, ese momento es tiempo que entiendas estas partes, estas frases, porque déjeme decirle, Dios no es una alacena que cuando solamente necesitamos de Dios le adoramos y le alabamos. No. La bondad de Dios, o lo que Dios nos da, es el resultado de una adoración y una alabanza. A Dios tocamos nuestro corazón creyendo en Él, adorando a Dios, alabando a Dios, y después el Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová, dice Salmos, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú le alabas, cuando tú le glorificas, cuando te gozas de su presencia, cuando te gozas en vivir para Él, cuando te gozas en ofrecer tu vida, entonces Dios empieza a conceder las peticiones de tu corazón. Dice, como resultado de esto, bueno, ya dije, surgen, ¿verdad?, estas dos cosas, la alabanza y la adoración. Sentimos la necesidad de expresar nuestro gozo y alegría por tantas cosas buenas que nos da. Sentimos ese deseo de alabar a Dios, o de expresar lo que sentimos, así como cuando en necesidad alguien te regala algo
Cuando en una oportunidad las puertas eran cerradas, alguien te ofrece o te abre la puerta, explotas en alegría, explotas en agradecimiento, explotas en alabanza, como cuando recibimos una buena noticia. Saltamos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque estamos expresando de nuestro corazón al haber recibido una noticia o haber recibido una ayuda. Y lo hacemos orando, cantando. Sentimos también deseo de hablar o de cantar sobre su grandeza. Sentimos muchas cosas y lo hacemos de muchas maneras. Déjeme decirle que cuando vemos en la palabra de Dios, en las escrituras, en los evangelios, hay algo bien interesante. ¿Sabías tú que los seguidores de Jesús, los que alababan y glorificaban a Jesús, los que agradecían a Jesús, eran normalmente personas que habían estado enfermas o necesidades, o que habían padecido un mal o habían padecido ataduras de demonios, habían padecido diferentes circunstancias? Y déjeme decirle que esos eran los adoradores de Jesús. Lo que te quiero decir es esto, que cuando a veces tenemos todo, se nos olvida o nos olvidamos de alabar o de agradecer a Dios. Porque déjeme decirle que normalmente en el Evangelio o en el ministerio de Jesús, los adoradores, los que alababan a Dios, los que le adoraban, eran personas que sufrían y que padecían y necesitados. Déjeme decirle que a veces el tener todo nos aísla, nos aparta, pero cuando tenemos necesidad, cuando tenemos una dificultad, se da para acercarnos a Dios. Y no debiera de ser así. Debiéramos de ser adoradores y a dar nuestra alabanza a Dios en todo momento, cuando haya mucho, cuando haya poco, en salud y enfermedad también. No importa la condición, si estamos bien o estamos mal, o estamos con dificultad o no estamos, debería de ser nuestra adoración de la misma manera. Con eso terminamos ese día. Espero que hayas comprendido un poco más acerca de la alabanza y la adoración, que es el fruto de el entendimiento que nosotros tenemos de lo que es Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él nos ha dado. Entonces es el fruto, será nuestra alabanza. Oramos para ser despedidos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por cada uno de los oyentes, Señor, gracias. Bendícelos en grande manera, Señor, cualquiera que sea la necesidad, Señor, suple las necesidades. Dios, gracias por compartir tu palabra, gracias por darnos su palabra, gracias por aumentarnos el conocimiento a través de ella, con el Espíritu Santo. Y gracias por todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Nos vemos el viernes aquí en el templo a las 7 y el día domingo a las 11 y a las 12. Y el próximo martes nos vemos a las 7. Que Dios le bendiga. Que pase muy buenas noches.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones. Nos vemos.